¿Qué tal? Quiero hablarles de este tema y inicio con esta pregunta que tiene que ver con el tema que voy a abordar. ¿Cuánto sabes de la eternidad? Eternidad, según la definición de Aristóteles, es la duración que no posee comienzo ni terminación, es decir, que no tiene dimensión. Aristóteles afirmaba que la eternidad es lo que perdurará para siempre. Por otra parte, el tiempo es una magnitud de tipo físico y completamente cuantificable, el cual es empleado para medir la duración que tienen los eventos. Según la respuesta certificada por un experto, el tiempo es el lapso existente entre dos eventos. El tiempo se involucra directamente con la separación que existen entre un evento y otro. Según la Biblia, nos define la eternidad por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 16:36 dice: Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: Amén, y alabó a Jehová. Y en Isaías 40:28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y en el Salmo 103, versículo 17 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y en Daniel 12:3 dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, hemos visto dos enfoques de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Cuando hablamos de la eternidad, tenemos que mencionar la Biblia. La Biblia nos habla de la eternidad como algo concreto, que tiene varios ángulos desde los cuales nos la muestra, a diferencia de la definición que podemos tener desde la perspectiva humana, que nos da un concepto abstracto. Un señalamiento que nos hace la Biblia es que para unos la eternidad es un estado de vida en plenitud absoluta. Y aquí tenemos esta descripción en Apocalipsis 21, 1 al 7. Vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sigue diciendo, y pongamos mucha atención para oír quién nos da esta descripción. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Se refiere aquí como el que estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono es el Señor Jesucristo como Dios. Nosotros lo vimos aquí como el Hijo de Dios, pero ahora Él está hablando como quien es Dios mismo que vino a este mundo. Bien, Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bien, habla de un estado en plenitud, donde no habrá llanto, no habrá dolor, ya no habrá muerte. Dios quitará todas las penas que causaron lágrimas para siempre. Bien, otro señalamiento que nos hace la Biblia es que se refiere a la eternidad como el destino que hay para el hombre después de la muerte. Según la Biblia, hay un destino de vida eterna y hay otro de muerte eterna. Uno tiene que ver con la vida en plenitud, liberados para siempre de toda cosa que estorbe la felicidad plena, mientras que otro será un estado de existencia en soledad y sufrimiento eterno en medio de un fuego que nunca se apaga. Estos dos destinos existen por causa de lo que cada uno de nosotros elegimos antes de morir. Y existen porque tienen que ver con la importancia que le demos a lo que la Biblia nos anuncia acerca del pecado, de la vida eterna y de Jesucristo. Por ejemplo, del pecado dice esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos plantea dos alternativas para elegir. El pago del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la eternidad tiene que ver con una elección. Tiene que ver qué creemos nosotros acerca del pecado, qué creemos acerca de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí también vuelve a plantear otra vez las dos alternativas de la cual nos toca elegir una de ellas: vida eterna en Cristo Jesús o una perdición eterna por no creer en Él. Pero la Biblia nos hace un señalamiento que en la eternidad habrá una separación entre unos y otros. Esto depende de la actitud, la disposición y la elección que tengamos respecto a Jesucristo. Creer en Él como el que pagó por tus pecados ante la ley de Dios con su muerte en la cruz, o ignorarlo y pagar tú mismo la culpa de tus pecados con la muerte eterna. Esto es el lago de fuego. En Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, me es necesario decirte esto. Yo, que soy igual que tú, un pecador culpable, ¿sabes que después de la muerte viene la eternidad? En el momento de la muerte, has cruzado por una puerta donde ya no hay regreso, habiendo avanzado en el camino que tiene que ver con tu destino eterno, la eternidad. Al llegar a la puerta de la muerte, algunas personas tienen temor, inseguridad, confusión, soledad, pero otros lo hacen sin temor, con seguridad y con mucha paz respecto a su destino eterno. ¿Sabes por qué? La diferencia es que ya saben cuál será su destino, porque Dios nos dio a todos una vida de oportunidad para decidir, para elegir, para creer lo que viene después de la muerte. Y hubo un mensaje circulando por este mundo todos los días: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, también tiene que ver cómo hicimos caso a ese anuncio o cómo lo ignoramos. La eternidad es el destino que tiene que ver qué actitud tomamos hacia esos avisos que solamente la Biblia nos los da, nos los anuncia. Porque al pasar por esta puerta, después de la muerte, entrando a la eternidad, se abren dos caminos interminables, según haya sido tu elección en esta vida. Tú cierras tus ojos para decirle adiós a esta vida y los abres en la eternidad. El camino a la eternidad está dirigido hacia dos lugares. Uno es hacia el cielo, en la gloria de Dios eternamente, donde tendrás una vida eterna de gozo en plenitud interminable. Otro es hacia el infierno, un lugar de soledad y sufrimiento eterno. Dios dice: y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, en Apocalipsis 20:15. El libro de la vida es para los que van al cielo y el lago de fuego es para los que van al infierno. Nadie tiene la vida eterna, ni va al cielo, si no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Esto es posible solamente si decides aceptar el regalo que Dios te hace a través de Jesucristo, pero tú lo tienes que elegir.
el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, esto solo a ti te corresponde. Nadie lo puede hacer por ti. Por eso, si tú haces tu parte, entonces ya podrás tener tu salvación asegurada y ser salvo para ir a la eternidad delante de Dios. Cristo mismo, quien resucitó al tercer día, dice: He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón, y llamo. Y si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Este versículo ha servido para la salvación de millones y millones de almas. Está escrito en Apocalipsis 3:20. Jesucristo resucitó y vive eternamente para salvarte, y viene en persona, y Él está tocando la puerta de tu corazón, esperando que tú le recibas para darte la salvación y la vida eterna, por gracia, es decir, sin merecerlo y sin tener que pagar por ello. Es un regalo que alguien pagó el precio para que tú lo tuvieras, por gracia. Este es el momento de hacerlo, ¿verdad que sí? Bien, pues vamos a pedírselo. ¿Quieres repetir esta oración en voz alta para que la escuchen tú y Dios? Vamos a repetir esta oración. Oh Dios, en este momento quiero confesar delante de ti que soy un pecador perdido. Reconozco mis pecados que he cometido contra ti, contra mis semejantes, y aún contra mí mismo he pecado. Te ruego que me perdones. Me arrepiento de todo corazón. En este momento quiero tener la salvación y la vida eterna, porque creo que tú, Señor Jesucristo, llevaste mis pecados en tu cuerpo al morir en la cruz, y resucitaste y vives. Te abro la puerta de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi vida desde ahora, completamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, puedes creer y declarar con plena certeza y confianza por la fe en Jesucristo que ya tienes tu nombre escrito en el libro de la vida para ir a la presencia de Dios por la eternidad. Estas son las buenas nuevas que Dios nos da a través de Jesucristo. Dios te bendiga.